Su palabra, nuestro alimento diario. Dulce como la miel, verdadera y poderosa. En ella hoy encontrarás su propósito y sus planes de bien para ti. Estás en el lugar donde te conviene estar. Bienvenido a Casa del Padre. Buenas noches, Dios les bendiga. Es un gusto y un placer poder estar nuevamente con ustedes en la Casa del Padre. Sean bienvenidos a continuamos con esta serie de los profetas, y en esta ocasión vamos a hablar del profeta Miqueas. El profeta Miqueas, y le puse por título de campesino a predicador, y nos vamos a basar en el texto de Miqueas 6:8, que después más adelante lo vamos a analizar, que dice de la siguiente manera: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El nombre del profeta Miqueas significa quién como el Señor, quién es como Dios. El profeta fue profeta en el siglo 8 antes de Cristo, de origen campesino, proveniente de Moresh de Judá, contemporáneo del profeta Isaías, y su ministerio se desarrolló bajo los reyes de Jotán, Acaz y Ezequías. Recibe un llamado directo de Dios para convertirse en profeta y anunciar sus mensajes. Creció en un entorno rural y se identificó con el dolor de los campesinos despojados de sus tierras por la codicia de los poderosos. Cuando dice que el profeta Miqueas recibe un llamado directo de parte de Dios, era porque él era un campesino. Él se dedicaba al cultivo, él estaba en una llanura, vivía él no estaba dedicado a estar en el templo, en el santuario de Dios. Era un hombre muy apartado de todo lo que se dedicaban a ser profetas, a estar en el templo. Era un hombre completamente ajeno a estar en esa posición. Pero sin embargo, cuando hay una necesidad, ¿verdad?, Dios lo llama, y dice, ¿verdad?, nuestra enseñanza, que es un llamado directo de Dios para convertirse en el profeta y anunciar los mensajes que Dios tenía preparado para el pueblo. Así que Miqueas se convierte en un hombre valiente, ya que recibe el llamado directo de Dios, y a través de ese llamado él levanta su voz. La experiencia personal vivida, porque decimos, ¿verdad?, que él era un campesino, lo impulsaba a hablar verdad. Su origen humilde lo llevó a tener una conexión con campesinos y pastores. Sentía una profunda empatía por el dolor de los demás que eran vulnerables. Esta situación moral, de la cual él también había sido víctima. La condición del pueblo era caótica, y Miqueas lo expresa. En el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a sus casas, al hombre y a su heredad. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. La maldad no solo era planeada por las noches, sino que al día siguiente era ejecutada la maldad, el abuso y el poder para despojar a otros. O sea que el gobierno, ¿verdad?, las autoridades les quitaban sus tierras a los campesinos, sus heredades, sus cosechas,
Todo eso, ¿verdad? Ellos lo planeaban, dice la palabra, que lo planeaban en la noche y a la mañana ellos lo llevaban a ejecutar. Llegaban a las casas y se apoderaban de sus tierras, de sus siembras, de sus cosechas, y eran, ¿verdad? Ellos eran oprimidos por parte de los gobernantes. Así que Miqueas advierte que quienes abusan de su poder para oprimir a los débiles serán juzgados, mientras los que viven rectamente recibirán la protección de Dios. Miqueas, a través de alzar su voz, les expresa a las autoridades, les expresa a la gente, ¿verdad?, de que las cosas estaban mal, de que ellos eran oprimidos, ellos estaban oprimidos por parte de las autoridades. Y entonces él les advierte que aquellos que abusaban de su poder iban a ser sentenciados, iban a ser juzgados por parte de Dios, pero que también las personas que estuvieran bajo la cobertura de Dios, ellos serían protegidos y tendrían la protección de Dios. Y él exclama en el capítulo 3, versículo 8, él puede decir: yo tengo la autoridad para hablarles a ustedes gobernantes, para hablarles a ustedes profetas que están haciendo las cosas mal, porque dice en Miqueas 3:8, él con toda la autoridad dice: yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para poder dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pueblo. En pocas palabras, decía: ustedes están en una situación caótica, están mal delante de Dios. Su situación está mal y ha llegado delante de la presencia de Dios. Dios no puede habitar en sus corazones por ver la situación y la condición en la que ustedes están viviendo. El problema radicaba en el corazón humano, que es pecaminoso, malvado y perverso. Eso era lo que ellos estaban reflejando: un corazón malvado, un corazón pecaminoso, un corazón perverso. Eso era lo que los gobernantes, los profetas y todos los que en ese tiempo se levantaron en contra de las leyes y las órdenes de Dios, eso eran los que estaban reflejando. Pero Miqueas dice: yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo, por eso tengo la autoridad para venir a hablarles a ustedes, para venir a decirles la verdad y para venirle a decir la condición en la que ustedes están. Porque cuando nosotros estamos llenos del poder de Dios, tenemos la autoridad para hablar la palabra, tenemos la autoridad para ir y decirle a las personas lo que Dios dice que quiere de ellos. Porque el poder que está en nosotros nos da la autoridad para ir y testificar, para ir y hablar, para ir y decir la situación y la condición de las personas, del pueblo o de la ciudad. Y Miqueas se sentía con esa autoridad. Ya mencionamos que Miqueas fue llamado por parte de Dios. Dios lo llenó de su Espíritu Santo. Dios le dio el poder para que él pudiera hablar, porque decimos, ¿verdad?, que él viene de una llanura donde quizás a lo mejor no tenía la educación, no tenía la forma, las palabras para hablar. Y muchas veces eso tenemos de pretexto nosotros para no llevar el mensaje, para no hablarle a la gente. Tenemos el pretexto de decir: pues es que yo soy neófito, yo no sé leer muy bien, yo no sé escribir muy bien, no puedo hablar, no se me dan las palabras. Pero cuando el poder de Dios está en nosotros, es el poder de Dios que habla por parte de nosotros. Es el que nos da el poder y la autoridad para hablar. Entonces Miqueas les hace ver que él lo que iba a hablar no lo hablaba por parte de él, sino que lo hablaba por parte de Dios, que lo había llamado y lo había enviado a que él les diera a conocer la situación y la condición en la que estaba el pueblo. Y también le hace referencia que hay una diferencia del que le sirve a Dios, del que busca a Dios, del que tiene el contacto con Dios y del que definitivamente está en pecado.
Y Malaquías 3, 17 y 18 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y eso era lo que estaba dando a conocer Miqueas. Dice que él advierte que quienes abusan de su poder para oprimir a los débiles serán juzgados, mientras los que viven rectamente recibirán la protección y la guía de Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el llamado que tenemos nosotros? ¿Lo estamos administrando bien? ¿Lo estamos llevando a cabo como Dios quiere que sea? ¿O simplemente estamos haciendo lo que nosotros querramos? Y no se puede caminar conforme nuestra voluntad, sino tenemos que caminar conforme la voluntad del Señor. Y todos los que hagan bien las cosas y todos los que marchen conforme la voluntad del Señor, dice la palabra, que serán especial tesoro y harán la diferencia. Harán la diferencia aquí en la tierra. Sí hay una diferencia entre el que hace las cosas bajo la voluntad de Dios y el que quiere caminar conforme su voluntad y hacer lo que él considera que es bueno. Así que Miqueas se porta valiente ante un llamado que Dios le hace, y él levanta su voz y dice: yo vengo llenos del poder de Dios para hablarles a ustedes. Por eso tengo la autoridad, porque no vengo por mis propias fuerzas, no vengo con mis propias palabras. Es Dios a través de mí que va a hablar, y entonces yo voy a decir lo que Dios quiere que yo diga. El número 2, se porta celoso ante la conducta de los profetas, porque no solamente los gobernantes hacían de la suya, también los profetas, los llamados a guiar al pueblo, a dirigir al pueblo, a enseñarle al pueblo, ellos también hacían de las suyas. Ellos tenían una conducta que se dejaba ver mucho que ellos estaban fuera de la voluntad de Dios. Miqueas advierte que esta conducta traerá juicio y vergüenza sobre ellos. Traería juicio y vergüenza sobre ellos por la conducta en la que ellos estaban viviendo y la forma en que ellos estaban actuando. Miqueas 3:5 dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar al pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer le proclaman guerra contra él. O sea, me caes bien porque yo recibo un beneficio de ti, pero cuando tú no me das a mí nada, cuando tú te portas mal conmigo, entonces simplemente hablo cosas y te hago guerra hasta destruirte. Eso era lo que los profetas, ¿verdad?, hacían. Al que les convenía le daban palabra de bendición, y al que no, con sus palabras los acababan. Dice en 3:11, dice: sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no es este Jehová con nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Qué triste que un liderazgo, que una persona que es llamada tenga que hacer las cosas mal. Dice que estos sacerdotes enseñaban por precio y los profetas adivinaban por dinero. O sea que el llamado, el ministerio, lo que ellos tenían, lo vendían, diciendo: no esté Jehová con nosotros, no vendrá mal sobre vosotros. Ellos informaban mal al pueblo. Ellos no guiaban, no dirigían, no decían cuando la gente andaba en pecado, cuando hacían las cosas mal, no se lo decían. Le pagaban y simplemente ellos tenían, ¿verdad?, el perdón. No dirigían al pueblo.
Pero Miqueas toma el compromiso de hablar la verdad delante del pueblo, ya que los profetas, ¿qué hacían? Los extraviaban en vez de dirigirlos correctamente hacia Dios. No eran verdaderos guías espirituales. Predecían paz a aquellos que les pagaban, mientras declaraban guerra contra los que no los apoyaban. Estos falsos profetas eran motivados por los beneficios personales. No cumplían su misión, conducían al pueblo a la perdición por no enseñar la justicia de Dios. Este comportamiento alejaba al pueblo de Dios, llevándolo a errar espiritualmente. Ya no sabían cuál era el camino, ya no sabían el camino correcto, porque sus mismos líderes los estaban llevando a un camino errado. Ya no era el pueblo espiritual, ya no era el pueblo temeroso de Dios, ya no había instrucción, ya no había enseñanza, porque sus líderes se habían desviado. Los líderes, los pastores, los predicadores del evangelio, tenemos una responsabilidad de hablar con verdad y guiar a las personas que tenemos a nuestro cargo por el camino correcto, por el camino que los lleva a Dios. No podemos errar las enseñanzas, no podemos enseñar cosas que no edifican al pueblo. Tenemos que hablar la palabra conforme está. Aunque a veces la palabra duele, aunque a veces la palabra trae confrontación, aunque a veces la palabra trae a nuestras vidas como que nos hace daño, pero dice la palabra que la palabra de Dios es como espada de doble filo. La espada de doble filo, la palabra hiere, la palabra te duele, pero también dice que te edifica. La palabra te redarguye, la palabra te enseña. Y es por eso que los sacerdotes del tiempo de Miqueas tenían una responsabilidad de hablar la verdad, pero ellos ya no lo estaban haciendo. Así que hoy en día esta enseñanza de Miqueas es para nosotros los líderes, para nosotros los pastores, los que predicamos la palabra del Señor. Tenemos una responsabilidad de hablar verdad, porque la palabra es verdad, porque Jesús es verdad, porque Él es el camino, porque Él es la instrucción, porque tenemos nosotros que caminar conforme a Jesús. Y segunda de Timoteo 4:2 dice de la siguiente manera. En la traducción lenguaje actual dice: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígelos, anímalos, instrúyelos con mucha paciencia. Segunda de Timoteo nos exhorta a nosotros, los que estamos al frente de un liderazgo, los que estamos al frente de un grupo, los que están al frente de una iglesia. Anuncia el mensaje. En todo momento anuncia el mensaje que cambia, el mensaje que transforma. Porque si hay algo que Dios quiere de su iglesia es una transformación, una renovación de mente. Eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué venir del mundo y venir a la iglesia y seguir siendo iguales? Tiene que haber una transformación. Por eso los líderes y los predicadores tenemos una responsabilidad de hablar la palabra de verdad. Y por eso Timoteo dice: tú anuncia ese mensaje en todo momento. Anúncialo como si fuera algo apremiante, como si fuera algo que es importante, como que de ahí depende la salvación de las almas. Aunque ese momento no parezca el mejor, muéstrale a la gente sus errores, corrígelos, anímalos, instrúyelos con mucha paciencia. No por el hecho de querer que no se vayan, no por el hecho de querer que ellos estén siempre en una posición o en un lugar, le vamos a permitir que hagan lo que quieran
y que permitirles que entre el pecado, permitirles que entre la maldad, permitirles que ellos que hagan lo que quieran dentro de la casa, dando mal testimonio a la gente. No, tenemos que enseñarles sus errores, tenemos que corregirlos y a la vez animarlos, y tenemos que instruirlos con mucha paciencia y enseñarles que Dios es un Dios de santidad, es un Dios perfecto. Mateo 7, 15, 16 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Tenemos que guardarnos de esas falsas enseñanzas, de esos falsos profetas que se levantan para estar contra la voluntad de Dios. Tenemos que ser astutos, tenemos que ser sabios para analizar todo lo que escuchamos y todo lo que oímos y todo lo que vemos. Tenemos que analizarlo, porque se van a levantar falsos maestros y falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, creyendo que son inofensivos, pero en realidad son lobos feroces. Pero hay que saber identificar, y a la gente se le identifica por sus frutos, es decir, por la manera de su comportamiento. Tiene que haber un cambio. Y Miqueas dice: el mensaje que tenemos que llevar es un mensaje de verdad. No podemos hablar mentira, no podemos vender la palabra, no podemos vender el mensaje de salvación. Tenemos que hablar lo que Dios dice, aunque a veces duela, aunque el mensaje duela muchas veces, pero cuando es de Dios, el mensaje duele, pero al final de cuentas cambia y transforma la vida del ser humano. Número 3, Miqueas, de ver la situación, se fatiga siendo él desanimado. A pesar de que Dios lo busca al pueblo, a pesar de que les habla, ellos seguían en su pecado. La condición era peor cada día. No percibían el grande amor de Dios. Estaban ciegos espiritualmente. Se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de las promesas, de lo que Dios había hecho en su vida. Se habían olvidado de que el Dios maravilloso que ellos tenían era un Dios que los amaba tanto. Ellos estaban ciegos. Miqueas 6, 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y que te humilles ante tu Dios. Fue el texto con el cual empezamos. Oh hombre, ¿qué te pasa? Que no comprendes el amor de Dios. Y Dios te dice a ti que estás viendo este mensaje: ¿qué te pasa? ¿Por qué no entiendes el grande amor de Dios? ¿Cuántas veces te ha buscado ese Dios que lo único que quiere es llenarte de bienes, de misericordia, de bendiciones? Él te ha declarado lo que es bueno. A través de su palabra te dice cuál es el camino correcto que tú debes de caminar. Él solo te pide que seas justo aquí en la tierra, que en medio de tanta maldad y de tanto pecado, tú te guardes para Él y vivas justamente conforme su voluntad y conforme sus caminos. Y que ames misericordia, que te humilles delante de Él, que vivas correctamente, que seas leal con tu prójimo, que reconozcas tus limitaciones y dependas solamente de Él. Miqueas 7:1 dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han buscado después de la vendimia y no queda racimo para comer.
Mi alma deseó los primeros frutos. Miqueas reconoce el pecado del pueblo, que el pecado los había empobrecido. Y cuando él dice no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Recordemos que él era un campesino y él se expresa con una metáfora de que todo lo bueno ya había terminado o ha sido tomado por otros, dejándolo sin nada para disfrutar o satisfacer sus necesidades. La situación era caótica, la situación era tremenda. El príncipe reinaba solamente a favor de los que le daban beneficio. Aunque se cometiera injusticia, hasta el mejor líder era corrompido, perjudicando y enredándose a quien se acercaba a ellos. Y Miqueas declara esa situación en el capítulo 7, versículo 6. El hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de adentro de su casa. La situación era tan difícil que hasta las relaciones familiares se habían deteriorado. Todos se levantaban contra todos. Había traición desenfrenada, que los propios miembros de la familia se habían vuelto enemigos. No se parece eso a la situación de hoy en día. Por eso Dios está buscando líderes. Por eso Dios está buscando gente que predique su palabra. Porque la situación del mundo está caótica. Porque todo está mal aquí en la tierra. Porque todo está marchando mal. Los gobernantes están gobernando mal. Hay injusticia. No se lleva a cabo la justicia como debe de llevarse. Aquí gana el rico y el pobre siempre será oprimido. Muchas veces la familia está en desastre. Hay divorcio, hay separaciones. La familia está en un caos. Así era la situación que se estaba viviendo en el tiempo de Miqueas. Y segunda de Timoteo 3:2, en la traducción lenguaje actual nos dice: habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar dinero y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerán más importante que los demás. No respetan a Dios ni obedecen a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Esa era la condición que se vivía. Y Miqueas se sentía celoso, se sentía un celo por la santidad de Dios, porque ellos habían conocido a ese Dios de santidad. Estaban mal. La situación estaba mal y hoy en día la situación está mal. Habrá gente egoísta, hay gente egoísta, hay gente orgullosa, gente que no respeta a Dios, gente que desobedece a sus padres, gente que son malagradecidos y ofenden y humillan y quebrantan al pobre. Por eso es necesario que se levanten los líderes con ese celo santo para pelear la batalla y predicar la palabra, y que mucha gente venga al conocimiento de Dios y que mucha gente se vuelva a Dios para vivir una vida de santidad, para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Miqueas, a pesar de todo el caos que él mira, a pesar de la situación que él está viendo, se siente celoso, se siente celo de santidad, de perfección de Dios. Miqueas se muestra optimista porque hay una profecía del Salvador. Se mantiene en una actitud positiva y con la capacidad de encontrar luz incluso en momentos peores.
Miqueas 5:4 dice, hablando del Salvador, hablando de aquel hombre que vendría a poner las cosas en claro, dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Habla de un líder que no sería como los líderes corrompidos y los líderes que se habían desviado y los líderes que actuaban mal y los líderes que oprimían en ese tiempo. Estaba hablando de un líder que no sería como ellos, que se vendían y que oprimían y dañaban a las personas. Sería diferente. Sería un líder que pastoreará al pueblo con poder. Se refiere al Salvador prometido, que vendría a liberar a su pueblo de la opresión, daría libertad y establecería un reino de protección. Y Jesús cumple ese sueño profético con su venida a la tierra, ya que Jesús se identificó con el pueblo pobre y sufriente. Y eso se ve cumplido en el libro de Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa esperanza, ese optimismo que Miqueas muestra al ser revelado, ese ser que vendría, ese Dios todopoderoso que vendría a quitar esa opresión definitivamente de las personas, se ve cumplido en Lucas 4:18, cuando Jesús se levanta y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Daba a conocer que Él vendría a dar libertad al oprimido, que Él vendría a cambiar la condición y la situación del ser humano, pero no solamente económicamente, sino del alma, porque muchas veces para poder ser libres, no importa cuál sea la cautividad, se necesita tener a Jesús. Porque muchas veces no es tanto la opresión del gobierno, la opresión de las autoridades, la opresión que tú estés viviendo, sino muchas veces lo que necesitas es ser libre tu alma, para que tú puedas ser una persona diferente aún en un mundo lleno de tanta maldad. Miqueas, dentro de toda la situación, se dispone a ser fiel a Dios. Y aunque se levanten los enemigos, aunque muchos lo señalen, porque cuando tú eres diferente en una sociedad llena de corrupción y de pecado, siempre te van a señalar como el puritano, como el santo, como aquel perfecto. Pero Miqueas no se puso a pensar eso. Él dijo: dentro de esta situación yo voy a ser fiel al que me llamó. Yo voy a predicar, yo voy a hablar, yo voy a decir la verdad, porque fui llamado por alguien poderoso que me vio con la capacidad y me vio con la inteligencia y la sabiduría para poder llevar a cabo ese llamado. Porque eso es lo que hace Dios. Dios nos llama porque ve algo en nosotros para hacerlo. No es tu intelecto, no es tu profesionalismo, es lo que Dios mira que tú puedes dar. Y tú puedes dar mucho con la ayuda del Señor. Y Miqueas dice en el capítulo 7:8: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. El profeta lamenta la condición de un pueblo de buen vivir, pero lo que le espera es ruina a los que muchas personas
van a sufrir. La ira de Jehová, dice, soportaré porque pequé contra él, hasta que él juzgue mi causa y haga mi justicia, y él me sacará a la luz y verá mi justicia. Voy a guardarme, voy a soportar lo que viene al pueblo, porque yo sé que Dios estará conmigo y él hará justicia. Vamos a soportar todo lo que esté pasando en este mundo, siendo fieles a Dios, siendo fieles a Él. Pase lo que pase, venga lo que venga, tenemos la promesa del Señor. Él será sanidad en medio de la enfermedad. Él será bendición en medio de la escasez. Él será luz en medio de la oscuridad. Él será paz en medio de las guerras. De esta manera, Miqueas se mira a sí mismo y reconoce que Dios es el Dios de salvación. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tenía la seguridad que en Dios estaba la salvación. Dios es quien perdona. Él tenía esa seguridad. Si nos humillamos, Él nos perdona. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, dice Miqueas 7, 18 y 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente, sepulta en la más profunda mar los pecados. Dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor, cuando reconocemos que de Él viene la salvación, cuando reconocemos que Él es un Dios que perdona, cuando aquel viene arrepentido de todo corazón. Seas un hombre, seas un pueblo, seas una ciudad. Dice Segunda de Crónicas 2:17. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo oiré. Dice también Miqueas, Dios es un Dios de misericordia. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Y Lamentaciones 3:22 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Y eso sabía Miqueas, que el Dios de misericordia, el Dios que perdona, el Dios que salva, siempre estará presente la misericordia. Dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana Él renueva sus bondades, muy grande es su fidelidad. Y Miqueas termina con este versículo 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestra iniquidad y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Este hombre nos enseña que Dios nos llama, que Dios tiene un llamado para nosotros, para que hablemos con verdad. Ese liderazgo que tú tienes, esa posición en la que tú estás, donde trabajas con grupos, donde trabajas con personas que tienes que guiar. Un llamado que Dios te ha hecho, pero no estás solo. Tienes el poder del Espíritu Santo que te va a enseñar cómo tú vas a guiar al pueblo. También que tu conducta debe de ser una conducta intachable, una conducta que debe de dar testimonio a aquellas personas que tú estás liderando. Y que Dios hace la diferencia entre el que le sirve bien y el que no le sirve.
que nosotros tenemos una responsabilidad de predicar la palabra tal cual es. Va a haber desánimo, va a haber muchas veces fatiga al ver que muchas personas no cambian, que muchas personas siguen en su situación, pero nuestra responsabilidad es trabajar con ellos, es guiarlos y enseñarlos. Nos debemos portar optimistas porque sabemos que tenemos a alguien que está con nosotros, a alguien que vino a dar libertad al cautivo, y que nosotros lo que tenemos que hacer es únicamente predicar la palabra para que ellos sean libres. Y debemos estar dispuestos a ser fieles al Señor, siempre fieles, no importando la situación y la condición que está a nuestro alrededor. Nuestra fidelidad debe de ser firme, porque nuestro Dios salva, porque nuestro Dios perdona, porque Dios siempre tendrá misericordia, y Él hará que aquellas personas o aquella ciudad o aquel pueblo o aquella colonia venga a Él y se arrepienta, y Él perdonará, porque cuando Él perdona, los pecados son sepultados en la más profunda mar. Así que en esta noche, líder, pastor, encargado de grupo, sabes que tienes una responsabilidad, pero que no estás solo. Miqueas fue un campesino que se volvió predicador. No tenía muchas letras, pero la unción especial que Dios le dio a través del Espíritu Santo le dio poder y autoridad para irle a hablar a un pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta enseñanza a través de Miqueas. Nos enseña, Señor, que tú nos has llamado, que tenemos un llamado no de hombres, sino un llamado de parte tuya, y que nos has ungido con tu poder, Señor, para hacer la diferencia, para tener un liderazgo bueno, un liderazgo de victoria, Señor. Gracias, amado Rey, que siempre tenemos que hablar con verdad, aunque muchas veces duela, Señor, porque tú siempre vas a estar ahí para redarguir, también, Señor, para abrazar a aquella persona, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder ser líderes, de poder predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que si algún líder está desanimado, está fatigado, está cansado, tú renueves su fuerza, porque sabemos, Señor, que no trabajamos solo. Sabemos que tú eres quien convence de pecado. Tú eres, Señor, quien quiere la libertad del cautivo. Por lo tanto, precioso Espíritu Santo, siempre llévanos a aquella persona indicada para poderle hablar tu palabra. Y sabemos que tu amor, que tu misericordia, que siempre estarán con nosotros, y que tu gracia siempre nos va a acompañar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like. Y recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Y recuerda que cada miércoles habrá nuevas enseñanzas para ti a partir de las 7:30 de la noche, y podrás visitarnos en nuestros servicios presenciales en el domicilio y horarios que aparecen aquí abajo. Gracias y bendiciones.